Empecemos. Primero, como siempre, por favor, les pido a los que están en Zoom si se escucha bien. Sí, profe, se escucha bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Comencemos. ¿En qué estamos? La pregunta que siempre, siempre, siempre les hago. ¿Qué hemos hecho? ¿Hacia dónde vamos? Profesor, tengo una pregunta antes de partir. Dígame. Ahora, este curso o sea, va a ser presencial, ¿cierto? Eh, no quiero carrilearme y no tengo certeza, pero apenas tengo información se las voy a postear. ¿Ya? ¿Diego? Diego, pues. No. Ya, bueno. Sí, todavía no tengo más información, pero deberían todos los cursos pasar a ser presencial. No sé si ustedes tienen otra información. ¿Saben de eso, no? Oiga, pues, oiga, van a ser presencial todos los cursos, ¿no? No, pero todos pasan a presencial. Yo tengo entendido eso, pero no tengo así como formalmente algo que... Pero bueno, de hecho a mí me habían dicho que se le iba a avisar directamente a los alumnos. No sé si a ustedes ya les avisaron, pero bueno, sí, no sé, apenas sepa algo más les voy comentando. Ya, ya, recuerden, ¿en qué estamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vimos el lunes? ¿Sí? Libro diario. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero de eso en un contexto. Del libro diario, la clase pasada nos especificamos más los estados financieros. Ya, exactamente. La clase pasada terminamos el ciclo contable completo de un ejercicio. En ese ejercicio, que es el ejercicio número 3 de la guía, que me imagino que ustedes llegaron a su casa a hacerlo de nuevo, con mucho ímpetu, a realizarlo, resolver, tener dudas. Nosotros hicimos la clase anterior a esa, todo el libro diario, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que era el libro diario? ¿Qué lo que era? Oiga, ¿qué es lo que era el libro diario? Oh, ya, nosotros. Tiene el registro. Ya, ¿qué cosa se registra ahí? En el libro diario, ¿qué se registra? ¿Qué cosa? Exacto, eso es. El libro diario es en donde se registran los asientos contables. Hasta ahí, mecánica, aprenderse cosas de memoria, bien, bien, básico, pero bien, bien. Lo más importante del libro diario es que estén bien confeccionados los registros contables. Eso es lo importante. Ese es el corazón de esta materia. Eso es lo que de ahí en adelante va a hacer que todo esté bien o esté todo mal. ¿Ya? Por lo tanto, recuerden siempre el libro diario, bien, tienen que saber lo que es, perfecto, pero ahí lo importante es que el registro esté bien hecho. Y para que el registro esté bien hecho, entonces yo me dirán, pero profesor, esto es muy fácil. Si yo registro bien, puedo tener un 7. Sí, así de concreto. El tema es que registrar bien es difícil. Es algo que no es sencillo. El registrar bien, para poder registrar bien, hay que hacer un paso antes. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la PPT anterior? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el título? Exacto. Y esa palabra es clave. Reconocimiento. ¿Por qué? Porque en el reconocimiento está la clave, que ustedes tengan la capacidad de explicarme, no, profesor, esta cuestión es un activo o es un pasivo y tal tipo de activo y va en tal parte. Eso es reconocimiento. Para poder, entonces ahí ustedes me dirán, pero entonces, profesor, más fácil aún. Si yo sé hacer el reconocimiento bien, ¿lo registro bien? Sí, exactamente. Pero reconocer un hecho económico, las patitas exactas, es complicado. Ahí hay mucha materia. Y para poder reconocer bien un hecho económico, ¿qué es lo que hay que tener muy claro? Lo que vimos al principio del curso. Los principios contables. Y por eso ahora me gusta repetir esto, porque ahora ustedes están enfrentando la situación de otra manera, porque ya han visto un ciclo completito, que es el que terminamos la clase pasada. Ahí está la esencia, para que ustedes sepan y me digan con argumentos, profesor, mire, de acuerdo a su PPT o de acuerdo al marco conceptual, esta cuestión tiene que ser un activo y me la puso malo. Y dije, bueno, discutámoslo. ¿Qué argumento tiene? ¿Qué análisis hizo usted? Eso es lo que yo esperaría de ustedes. Ahora, uno, las normas contables, los principios. Y dos, no sé si alguien falta que firme la lista. ¿Acá?
Pero díganme eso. Gracias, tío. ¿Quién es? Usted es. Ya, solo ustedes tres. ¿Los demás todos firmaron? ¿Sí? Entonces, como les estaba diciendo, ustedes qué tienen que saber hacer, reconocer bien el hecho económico, qué es lo que pasa con eso. De eso se trata gran parte de este curso, la primera parte del curso. Obviamente que el objetivo de ustedes no es hacer solo reconocimiento. Es bueno que lo sepan, pero no solo eso. El objetivo llegar a esto al final de la contabilidad financiera es que ustedes sepan interpretar muy bien estados financieros. Para eso tienen que saber confeccionarlo y tienen que tener un mapeo de todo lo que está pasando allá adentro. Y para eso la primera parte del primer curso de contabilidad tiene que ser esto. Pedagógicamente hablando, tiene que ser esto. No podemos llegar y saltarnos los estados financieros. Ya, teniendo entonces muy claro que en el libro diario, ¿está listo? ¿Nadie falta? ¿No? Teniendo muy claro de que en el libro diario está la esencia de lo que vamos a hacer, vamos a empezar a meterle un poquito más de carne al caldo. Vamos a empezar a poner un poquito más de condimento. Y para eso hoy día vamos a ver algo que se llaman principio de realización, ajustes contables. ¿Ya? Hasta ahora, no sé si se puede ver el activo, por favor. Dígame. Ah, ¿en serio? No, pues. Es que lo dejé sin sala de espera, deberían haber entrado al tiro. No, no. Bueno, permiso. Ah, ¿verdad? No sé qué habrá pasado. Ah, está sin sala de espera. O sea, bueno. Sí, gracias, tío. Muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a empezar con pizarra. Ya sabemos cómo se registran la esencia de los hechos económicos. Sabemos las descripciones de cuando algo es activo, pasivo, patrimonio. ¿No es cierto? Dígame. Es buena. ¿Todo Dígame. hecho económico es un ya. hecho contable? Sí, puede que lo que ustedes estén viendo no sea un hecho económico. Entonces, si es que es un hecho económico, se registra. Nosotros ya sabemos las características de estas cosas. Y es bastante sencillo reconocer de que, no sé, la empresa compró algo, pagó en efectivo, listo. Aumentó un activo porque adquirió un bien y se desprendió de otro activo porque pagó en efectivo. Perfecto. Pero miren lo que yo les voy a empezar a decir. ¿Qué pasa con las cuentas de ingresos y gastos? ¿Qué pasaba con esos dos tipos de cuentas? ¿Quién me podría explicar qué es lo que eran esas cuentas? ¿Quién se las juega? ¿Qué es lo que son? ¿Cómo se mueven? Dígame. De acuerdo al ingreso, al menos se comporta como un pasivo y un patrimonio, entonces se registra como un pasivo y un patrimonio en el estilo del... Ya, los dos les pasa exactamente lo mismo. Solo que ingresos aumenta el patrimonio, por lo tanto va al haber, y gastos disminuye el patrimonio, por lo tanto va al debe. Ambos se comportan igual, pero ¿qué más me pueden decir? Dígame. ¿Son incrementos o decrementos de los activos? No, no va por ahí. ¿Qué cosa? ¿Quién me está diciendo? ¿Usted? Pues acérquese a su micrófono. Pues. No necesariamente. Por eso les decía, al debe nosotros registramos los gastos. ¿Por qué al debe? Porque una cuenta de gasto y de ingreso se comporta igual que el patrimonio. ¿Ya? Y el gasto disminuye el patrimonio, obviamente, por lo tanto va al debe, y el ingreso aumenta el patrimonio, por lo tanto va al haber. Hasta ahí nomás hemos visto hasta ahora. ¿Estamos claros? Son cuentas operacionales. Eso es lo importante. Son cuentas de la operación del negocio. O sea, cuando la empresa vende, se van a crear estas cuentas que son un poquito más ambiguas, llamadas ingresos o gastos.
Ahora, vamos a la esencia. ¿Qué es lo que pasa? Partamos por los ingresos. Los ingresos se van a reflejar única y exclusivamente cuando se realice la transacción. Miren lo curioso. Hasta ahora hemos visto ejemplos muy sencillos donde la empresa va y vende. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Va y vende. Y usted que registraba ingreso por venta y por el otro lado la forma que le están pagando. Eso se lo pueden aprender de memoria si quieren, porque siempre es igual. La forma que le están pagando, que va al debe, que es efectivo o cuenta por cobrar, contra ingreso por venta. Perfecto. Pero miren lo que les voy a decir. ¿Qué pasa si a ustedes un cliente les dice, ¿saben qué? Yo confirmo una compra, realizo una compra a un cliente, es decir, realizamos la venta, pero no se lleva el producto. Tendrá el mismo efecto, ¿no? O en otras palabras, si no se lleva el producto, lo dejó reservado. Es el mismo hecho, ¿no? ¿Por qué? Pero, dígame. No, ya, pues, ¿El inventario? ya, pues, pero ese es un efecto de la segunda patita. Acá lo que yo les voy a decir para que tengan muy claro es que aquí vamos a empezar a utilizar un principio contable que se mueve o significa lo mismo que el devengado, pero para los ingresos. Un principio de realización. El principio de realización, a nosotros nos dicen, cabros, como cuenta de ingresos, la voy a reflejar única y exclusivamente cuando se realice la venta. Por lo tanto, si yo les digo a ustedes, y esto es donde más se van a equivocar, o la gran mayoría de ustedes, si es que se equivocan, se van a equivocar en esto, yo les voy a decir, llega un cliente y transfiere 300.000 a la empresa porque hace una compra, pero se lo voy a entregar en un mes más. ¿Qué es lo que todo el mundo va a hacer? Efectivo equivalente contra ingreso por venta. Calma, no. ¿No es cierto que todo el mundo pensaría que es así? Por un lado nos ingresó el efectivo, sí, pero esta cuenta es sumamente sensible. Yo no la puedo anotar sin tener certeza que realmente se realizó la venta. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si es que yo anoto algo aquí, ingreso por venta? ¿Dónde se va a ir después al estado financiero? ¿En qué parte? ¿En qué parte, pues? En el estado de resultados. Por lo tanto, si yo anoto algo como ingreso por ventas, siendo que aún no se ha realizado la venta, voy a estar reflejando mal mi estado de resultados. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, el saber cuándo utilizo esta cuenta es clave. Y de hecho hay normativas completas, pero yo creo que hay una cantidad de literatura gigante de esto, en donde dicen, no, ustedes van a poder anotar como ingreso por venta única y exclusivamente cuando la transacción fue realizada completa. Incluso hay cierta literatura que dice ya, pero ¿qué pasa si el 31 de diciembre yo reservé, tengo plena certeza que lo voy a entregar y el camión va en camino? Ya hice la venta, ¿no? Esas son preguntas un poquito más avanzadas que van a terminar respondiendo. Pero ahí uno va a decir, no. Lo primero que ustedes tienen que saber, y estoy siempre hago este análisis previo a la clase, es que la cuenta de ingreso por ventas solamente se registra cuando la transacción fue realizada. Anoten eso, cuando la transacción fue realizada. ¿Y a qué me refiero con que fue realizada? Que la venta ya se concretó hasta el final. La venta, no la forma en que me lo pagan. La venta. Por lo tanto, si el cliente va y me paga, el mismo ejemplo que antes estábamos notando, va y me paga 300.000, es todo el producto.
pero todavía no lo retira. Hasta que no lo retire, esto no va a ser ingreso por venta. Dígame. ¿De qué cosa? Para que sea una venta, cuando la transacción se realice. Eso es. Es decir, que yo ya le pasé el producto, el vino y ya se lo llevó. Ahí va a ser una venta. Mientras tanto, ¿qué sería? Analicen la figura. Mientras tanto, ¿qué sería si es que no es venta? Reserva. ¿Qué cosa? O sea, yo voy a tener algo en inventario, pero el dinero que me pasó no es un inventario. No es algo que yo tenga que cobrar. Al revés. Pero pongan su micrófono. Dígame. Aumento efectivo, pero ¿qué más pasa? ¿Y por qué? Pero ponga su micrófono, pues. ¿O quién lo dijo? Que no les veo, perdón la voz. Porque ¿Por qué? Porque le estoy debiendo pasar el producto a la persona. Exacto. Porque hasta que yo no realice la venta, lo único que tengo certeza es que un tercero me pasó dinero y yo se lo debo mientras tanto. Esa es la esencia de lo que está pasando. Dígame. Y hay mucha para hacer ahí, muchas cosas. Pero vamos de a poco. Me pasaron 300.000. Yo todavía no le paso el producto de vuelta. Mientras no se lo pase, yo no puedo generar esta cuenta de ingreso por ventas, que es una cuenta que va a afectar el estado de resultados. Y si sabemos, como dijo usted, oiga, pues, como dijo usted muy bien, es un pasivo. ¿Y cómo se debería llamar más o menos? Más o menos, pasivo. Ya, sabemos que es un pasivo. Podría ser. Normalmente se llama ingreso por adelantado. Mientras ingreso por adelantado. Seguimos con el mismo hilo. Un cliente nos pagó 300.000 y todavía no le entregamos el producto de vuelta. Lo único que podemos registrar hasta ese momento es esto. Efectivo equivalente contra ingreso por adelantado. Nada más. Nada más. Pero ¿qué es lo que va a pasar eventualmente a los pocos días? Le vamos a pasar la mercadería y se va a concretar la venta. ¿Qué hacemos en ese momento? Exacto. ¿Cómo sería el asiento contable? No, pues eso ya ingresó el dinero antes. Yo le estoy pasando a la mercadería, se está concretando. Recuerda la definición que le dije, se va a anotar como ingreso por venta única y exclusivamente cuando se concrete la venta. Ahora se está concretando la venta. ¿Cómo sería el asiento? Ingreso por adelantado al debe. Ya. Ingreso por venta al haber. Muy bien. Porque Y entre un espacio y otro puede pasar un día o puede pasar un año o lo que sea. tengo una duda, profe. Dígame. ¿Los asientos contables de la empresa cambian en un Excel, así como todos los días o...? En cada momento. No. En cada momento que pasa, se debería registrar. Ingreso por adelantado, y estoy eliminando ese pasivo si yo ya no le debo nada. Estoy eliminando ese pasivo, ingreso por adelantado, contra ingreso por venta. ¿Cuál es la gran diferencia de que esta cuenta que está acá es un activo, esta que está acá, que ya sabemos que no es esa, esta que está acá es un pasivo? ¿Estamos claros? Y recién esta que está acá es una cuenta de resultado. Cuando yo digo cuentas de resultados, lo único que me refiero es que es una cuenta del estado de resultados. Nada más que eso. ¿Ya? ¿Y por qué hay que hacer esta separación? Porque alguien me diría, pero profesor, si eventualmente igual le va a pasar el producto. Sí, está bien, eventualmente igual le va a pasar el producto. Pero hasta que no se lo pase, yo no voy a reflejar un ingreso por venta. ¿Por qué?
Porque si pasa de un mes para otro o de un periodo para otro, el estado de resultados va a ser distinto. La venta todavía no se concreta. ¿Me va siguiendo? ¿Sí o no, pues? Ya. Preguntas. Si una empresa ponte tú vende productos y el cliente deposita como la plata para comprar el producto, pero después pasa algo y cancela esa transacción, ¿cómo se registraría después de que se cancela? Depende. Si en el fondo nunca lo retiró, Sí, o sea, el cliente nunca tuvo el producto. llegamos hasta el primer asiento contable. Sí. Si es que se lo devuelve, se reversan estos dos asientos. Ah, ya. Nada más que eso. ¿Qué viene junto con esto? ¿Qué otro asiento viene pegado con el asiento de ventas? El de costo, muy bien. Y de hecho, ahí es más evidente, porque acá es donde le estoy entregando el producto, por lo tanto registro el ingreso por venta y pegadito abajo, ¿qué cosa? Costo por venta contra mercadería. De hecho, en ese momento se lo estoy pasando, yo no lo podría haber reflejado antes, porque mi inventario disminuyó solamente al momento de entregarle el producto. ¿Por qué les estoy contando esto? Todo esto que está acá se basa en el principio de realización. Es decir, una buena definición de principio de realización es: yo voy a dejar reflejado en la temporalidad los ingresos que se ejecutan solamente. Eso es lo que dice el principio de realización, que yo voy a dejar, si mi registro, mi temporalidad es del 1 de enero al 31 de enero, yo voy a dejar reflejado ingreso por venta solo de ese periodo. Y la norma contable es extremadamente estricta en eso. ¿Por qué? Porque si yo no reflejo bien esto y empiezo a tirar ingresos antes o después de lo que corresponde, ¿qué va a pasar con los estados financieros? ¿Qué cosa? Va a cambiar totalmente. Y acá lo importante, ¿cuál era el objetivo de acá? Reflejar la realidad, armar estados financieros que digan la realidad. Por lo tanto, en esto hay que ser extremadamente exhaustivo. Acá es donde más complicado se hace. Ya. Le hice este pequeño resumen de los ingresos. ¿Cómo se llama el principio para los gastos? Ese ya lo hemos escuchado un par de veces. ¿Cómo, pues? ¿Cómo? Porque con D. Exacto. Para los gastos existe lo mismo, pero se llama principio de y lo hemos visto así como lo hemos mirado de reojo. El principio de devengado hace la misma referencia. Nosotros vamos a reflejar como cuenta de gastos, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si es el mismo principio. En la temporalidad que se consume. Por lo tanto, si yo les digo lo siguiente, queremos armar estados financieros MEAME, y el 1 de enero pagamos un arriendo para el año completo, ¿qué registramos si pagamos el 1 de enero? Dígame, ¿qué registramos? O dígame la duda. La práctica puede ser que si yo tuviese un estanque de agua y voy utilizando cada 25 litros, cada cierto tiempo yo voy anotando los litros que voy usando, no la completidad de los... Ya. Podría ser, y de hecho ahora vamos a ver ejemplos de eso que les va a quedar mucho más claro. Miren lo que les voy a decir. Si yo les digo, pasó lo siguiente, que es un hecho económico. El 1 de enero la empresa paga el arriendo del año completo que viene. ¿Qué se refleja? Pero se paga en efectivo. ¿Cómo se registra? Con dos activos, o sea, activo que se gastó efectivo equivalente y activo de que la empresa adquirió un edificio. Todos entienden eso, ¿no? ¿No? No, pues, pero no es un edificio, pagó el arriendo. Ah, el arriendo. ¿Y cómo sería ese activo? ¿De PPE? No, porque no está comprando la propiedad. Está pagando, por ejemplo, la empresa arrienda una oficina comercial. ¿Ya?
paga un arriendo de 100.000 pesos, por dar un ejemplo. Y el dueño le exige a ustedes que ustedes paguen 1.200.000 el 1 de enero. ¿Cómo registra eso usted, pues? Efectivo disminuye. ¿Pero qué pasaba al D? ¿Era gasto por arriendo? ¿O no? ¿Sí o no, pues? ¿Y qué lo que era? Uno adquiere un activo, un bien. Esto es súper enredado, yo creo que es de las cosas más complicadas del curso. Uno adquiere un bien. ¿Y cómo se llama ese bien que va a comprar o adquirir? Arriendo por adelantado. Conceptualmente es como un derecho por utilizar la propiedad por 12 meses. Eso es un activo, eso es un bien. De nuevo les digo, no va a faltar, y esto va a ser, yo trato de ser muy autocrítico porque no se lo expliqué de gran forma. Si yo les digo, 1 de enero se paga el arriendo del año entero, no va a faltar la gente que diga, gasto por arriendo, contra efectivo equivalente. Calma. Exacto. No va a faltar el que diga, pero si un gasto, pues si un gasto por arriendo. No. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo registrar como gasto hasta cuándo. Hasta que lo consuma. O depende del periodo. Si yo armo estados financieros cada mes, yo el 31 de enero, ¿qué voy a tener que registrar? El gasto de lo que recién pasó. Dígame. Y cuando uno arma los estados financieros mes a mes y uno paga el año, ¿Sí? la anualidad, ¿se registra como anualidad o se registra como mes? El pago inicial se registra el activo del año entero. Usted tiene un activo del año entero. Pero al término, el último día de enero, ¿qué es lo que va a registrar usted? Se va a achicar ese activo, porque usted ya no tiene un derecho por un año entero más, tiene un derecho por 11 meses, ¿no? Se va a achicar el activo, ¿y contra qué? ¿Me va siguiendo? Se va a achicar esta cuenta que ya sabemos que no es gasto, sino que, ¿cómo se llama? Arriendo por adelantado. Y esa cuenta, conceptualmente hablando, para que por favor me sigan, porque esto yo sé que no es tan sencillo, ese arriendo que ustedes pagaron y que todavía no se consume nada, es un derecho por usar el lugar 12 meses. Eso es un activo, es un bien que tiene la propiedad, que tiene la sociedad, perdón. Es decir, va a poder utilizarlo, bien. Eso es lo primero que tienen que saber. El que ponga gasto es porque no está entendiendo el principio de devengado, que se refleja como gasto única y exclusivamente cuando se consume, no antes, no cuando se paga. Dígame. Entonces, al término del primer mes se registraría como arriendo por adelantado 11 meses ¿Sí? y un mes como gasto. Pero al revés. Sí. Gasto por arriendo, el gasto de un mes, Eso. contra arriendo por adelantado, que va a la vez. Pero súper bien, ahí lo entendió. ¿Me entendió? Profe, a ver, Dígame. entonces, primero como que compramos el derecho y a medida que Sí. se va usando lo vamos anotando como gasto, así. Perfecto, lo explicó perfecto, Pablo. Ay, Súper, súper bien, súper bien. ¿Y por qué se los digo? Y miren, usted, Pablo, ¿me está escuchando? ¿Sí? sí, aquí estoy. Ya, mire, ¿y qué va a pasar? Ahora le hago el ejemplo al revés, Pablo. El 1 de enero usted firma un contrato de arriendo por 12 meses, pero el dueño de la propiedad le dice, mire, ¿sabe qué, Pablo? Yo confío en usted, le voy a dar tiempo para que me pague. ¿Ya? Ya. Págueme al 31 de diciembre. Primera Págueme. pregunta, ¿el 1 de enero usted va a registrar algo o no? A ver. Uy, a ver, déjeme pensarlo. Igual. Ya, no se preocupe, no registra nada ahí. Mi pregunta va para... El 1 de enero no refleja nada. Oiga, pues, Pablo, pues, si no terminamos, Ya. pues. Ay, ¿Y qué va a registrar usted el 31 de enero? espere, no, ya entendí lo que me está preguntando. Sería un pasivo, po, porque es una deuda con él. Exacto, Porque, muy bien. a Pero ver. ¿y cómo sería ese asiento contable?
Sería. ¿Cómo sería? ¿Cómo Eh. sería? Pero ponga su micrófono acá, pues. Sí. Pero ¿cómo? Concéntrese, pues. ¿Cómo sería si yo, 1 de enero, firmo el contrato solamente? No hago nada. Ya. Sería activo al debe, que sería derecho por arriendo, y pasivo al haber. Y ahí me Mm, tendría que poner creativo. No, todavía no, Pablo. El primer asiento no sería ese. ¿Por qué? Porque no es un pasivo todavía. Porque Ya. al no haberse consumido, no lo debo. Por lo tanto, tomen nota porque eso siempre lo pregunto. El 1 de enero, si es que se firma el contrato y aún no pago nada, no se registra nada. Nada. ¿Cuándo lo reflejo como un activo para usarlo? Que eso se llama arriendo por adelantado. Cuando desembolsé efectivo, ahí recién es un activo. Mientras tanto, yo no lo he pagado por anticipado. Primero que tienen que saber. Y lo segundo que tienen que saber es que el 31 de enero, yo lo haya pagado o no, va a ser gasto por arriendo. Si yo lo había pagado por anticipado, ¿qué es lo que va a pasar? Dígame, lo que habíamos hablado antes. Si yo lo había pagado el 1 de enero, pero ve, se distrajo, pues. Bueno, igual es después de haber bailado cueca, bailó cueca. Ah, ya. ¿Y cómo le fue? Ah, ya, no se preocupe. Ustedes son muy flaquitos. Aquí, bueno, ya está lo mismo, dígame. Se registraría como arriendo por adelantado, porque te estaba preguntando por el primer ejemplo, ¿cierto? El primero, sí, Pero el 31 de enero sería el primer, se registraría como un mes de pago, como un gasto por arriendo. gasto por arriendo Se le contra descontaría, arriendo por se le adelantado. descontaría un mes al arriendo por adelantado. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa si el 1 de enero usted no pagó nada? ¿Qué debería registrar el 31 de enero? Nada, No, pues sí, porque se consumió. pero aún no lo pago. No importa, se consumió. Ya, o sea, Ese es el principio de vengado. Usted al final del periodo, ¿consumió el lugar sí o no? Sí, da lo mismo si lo tiene pagado o no. Es gasto por arriendo. No sé si me van siguiendo. ¿qué es lo otro que se registra? ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo otro que se registra? Porque ahora está hablando del segundo ejemplo. Sí, Entonces se registra como un gasto por arriendo porque lo estoy consumiendo, sí. pero por el otro lado para generar... Arriendo por pagar, un pasivo. Ya, Ahí sí. Sí, Pablo, usted algo iba a decir. No, iba a explicar eso, que si no pagamos el primer arriendo, ahí se convertiría en un pasivo. Sería gasto al debe y pasivo al haber. Perfecto, muy bien. Y el pasivo es arriendo por pagar. Si usted le pone algo por pagar, está bien. Yo quiero que me diga que entiende la lógica, más allá de los nombres. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Seguro? Pues, ¿usted? ¿Seguro? Vamos a dar poquito. Pero ponga su micrófono. Pues. Arriendo se anota, por decirlo así, al final de fecha cuando hubo un consumo, independiente si se paga o no. Bien, mire, Y para si, que vea... y si es que no se paga, al final queda como una deuda, Exacto, pero ¿cuál era el nombre que le había puesto? arriendo por pagar. Eso, arriendo por Es pagar. perfecto. ¿Lo Y puedo esa... poner como deuda en vez de arriendo por pagar? ¿O tengo que Mire, hacer un término sí, yo personalmente no me interesa tanto el nombre tan específico. Ya, y cuando está el arriendo por pagar y el gasto por arriendo, independiente si es que si es que se pagó o no, al arriendo por adelantado se le va descontando los meses Exacto. que se va utilizando. Perfecto. Ya, eso es. Pero muy bien, de hecho usted dijo una palabra que la tiró como sutil, pero que es extraordinariamente importante. Hizo un comentario. Acá cada cuánto tiempo se va consumiendo por el paso del tiempo. Por lo tanto, ¿en qué momento es lógico hacer este tipo de asiento? Al final de que se consume. El último día del periodo contable. Perfecto. Bien, muy bien, muy bien. Ese análisis está muy bien. Todo lo que se consume por el paso del tiempo se registra el último día del periodo contable. ¿Qué cosas se consumen por tiempo? Los arriendos, como muy bien dijo su compañero, los desgastes, las depreciaciones, todas esas cosas se consumen cada vez que pasa tiempo, estoy utilizándolo. Por lo tanto, ¿cuándo tengo que hacer este asiento de gasto? El último día del periodo. Dígame.
trabajo generalmente con contrato. No Exacto, nos paga bien, por adelantado porque las cosas van variando generalmente. totalmente. Los y sueldos, ahí, ¿qué días se registran los sueldos? depende por mensuales, la cantidad de días que uno trabajó en el mes, Exacto. porque puede ir Eso es variando un según principio la cuenta. contable, bien, eso es un principio contable. Entonces, Por eso se pagan el último día del mes. eso puede ser como un ejemplo de, del tema de que este estamos tipo de... Exacto. Muy bien, estimado. Por lo tanto, vamos a tener principio de realización, principio de vengado. En la esencia de ambos es que nosotros dejemos reflejado en el periodo respectivo los ingresos y los gastos efectivos que se hicieron. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo armo el estado financiero de enero y no reflejo el gasto por arriendo? Porque alguien me dice, es que no lo pagué, pensé que no era gasto. Un error conceptual gigante. Usted en enero, da lo mismo que lo haya pagado o no, consumió arriendo. Por lo tanto, ¿qué va a afectar eso? Dígame. No, pues. No, pues. Al gastar arriendo, mi utilidad va a disminuir. Eso es lo importante. El objetivo de esto es que en el estado de resultados, que tenemos las ventas y los costos y los gastos, que estos tres hablen el mismo idioma. Ese es el objetivo. Que los tres me digan, mira compadre, las ventas que pusiste acá son las ventas de este periodo. Y miren lo que va a pasar. De ahora en adelante, el estado de resultados, ya no vamos a llegar y poner el estado de resultados, sino que ¿qué le vamos a poner? La fecha exacta. Va a ser clave utilizar la fecha. De ahora en adelante, el estado de resultados va a decir del 1 de enero al 31 de enero, por dar un ejemplo. Profe, entonces, ¿Estamos? Sí, perdón, dígame, Pablo. el pasivo dígame. de deuda por arriendo, creo que era, está en el ciclo operacional, ¿cierto? El Porque gasto como por es- arriendo. Sí. O sea, no el gasto por arriendo, la deuda por si no pagábamos el primer mes y lo consumíamos. Es que si no se paga el primer mes, va a ser gasto por arriendo contra arriendo por pagar. Arriendo por pagar ese. Ese El arriendo por pagar, usted me dice qué tipo de pasivo es. sí, es parte del ciclo operacional. Exacto, es un pasivo espontáneo. Exactamente. Ah. Es como proveedores, es de ese estilo. Ya. Todo esto que está acá, que hemos visto hasta ahora, para recién entrar a la diapositiva, estos dos principios están pensados, ojo, por favor, ojo, el de realización y el de devengado están pensados ¿para qué? Para que todo lo que está dentro del estado de resultado sea fidedigno, independiente de cómo lo pago. Si yo hice una venta y me la deben, ¿va a dejar de ser venta? No. Yo podría hacer un asiento contable venta 10 millones y al debe pongo cuenta por cobrar. Por lo tanto, ahí lo importante es que las ventas, el costo y el gasto sean cosas que efectivamente yo vendí y que efectivamente se consumieron, independiente de si me las pagaron o si es que yo ya las pagué. Pero ponga su micrófono, pues. Una instalación ¿Mm? y no la utilizo. Es que entonces en el fondo debería que ver el contrato, si usted la arrienda, independiente si lo utiliza o no, a lo mejor el contrato se sigue devengando. Ya. Por lo tanto, usted debería registrar el gasto por arriendo. Sí, ahora, si usted no quiere pagarlo y se va a hacer el loco, ya es otra cosa. Exactamente, se paga igual. O se debería pagar igual. A otra persona, tal cual. Exacto, tal cual. Usted lo va a devengar como gasto. ¿Estamos claros? Estas dos cosas se les llaman asientos de ajustes. ¿Por qué? Porque son efectos, como podríamos decir, para pulir la temporalidad. Son cosas que uno tiene que tener muy claro, el principio de realización y el principio de vengado, para que todo lo que va metido acá adentro en el estado de resultado tenga la misma temporalidad. Para que ahí nosotros en un mismo informe podamos meter todo lo que pasó, tanto en ingresos como en egresos, pero
de contabilidad, de resultados, no de flujo. Por eso, y ahora cada vez se van a ir dando cuenta de decir, oye, profesor, pero ¿qué pasa si la empresa vende todo y no le pagan? ¿Qué problema debería tener? ¿Qué problema? Oiga, pues, si usted vende mucho, pero vende a mucho crédito, ¿qué problema cree que debería tener la empresa? Que no hay caja, que la empresa no tiene liquidez. Entonces ahí ustedes van a decir, oye, pero este informe no sirve para ninguna cuestión. Po. No es que no sirva para ninguna cuestión. Dice si es que la empresa está ganando o perdiendo. No me dice si es que la empresa genera o no genera liquidez. Y eso lo vemos con otro informe. Por eso es tan importante mirar la situación general. Puede que la empresa tenga unas ventas extraordinarias, puede que tenga unos gastos súper chiquititos, puede que la utilidad sea gigantesca, pero las empresas no viven de solvencia, no viven de tener muchos camiones, propiedades, activos, eso es solvencia. Las empresas viven de liquidez. Por eso esa diferencia sutil es tan importante y se mide con los estados financieros. Al banco lo que le interesa es que usted sea solvente. Por eso el banco son medios fregados, porque si ve que usted no le va a dar la caja para pagar, al banco le interesa poco, porque el banco, ¿qué es lo que va a hacer? Va a rematar sus activos. Y ahí uno va a decir, ah, sí, pues esta empresa es solvente. Para el banco puede recibir toda su plata si es que la empresa quiebra, sí. Pero a uno no le interesa ser solo solvente, uno quiere tener además liquidez, para poder pagarle al banco con liquidez, no desprendiéndome de activos. No sé si me van siguiendo. Pero ponga su micrófono, pues. De comillas, sobre. Exacto, que es como la liquidez extra y que debería tener alguna relación, y de hecho eso se ve en otro informe totalmente distinto llamado, ¿cómo se llama ese informe? Oh, ¿Cómo pues? ¿Quién tocó? ¿No? Estado, exactamente, el estado de flujo efectivo. Ese informe nos dice si la empresa tiene o no tiene liquidez, o más allá de si tiene o no tiene liquidez, nos dice de dónde está sacando la plata. ¿La está sacando porque se está endeudando y el banco le está prestando plata? ¿O le está llegando liquidez porque realmente la operación está dando? ¿Porque está cobrándole a los clientes? O, dígame. Verifica la veracidad de al final del documento, Es una muy buena pregunta, pues. porque No o sea, ¿Cómo creen que lo hace? Esa es una pregunta extraordinaria. ¿Cómo? ¿Atrás? ¿Usted? Sí, no sé por qué siempre aparece eso. Oiga, ¿cómo lo hace el banco para verificar si los estados financieros son reales o son mentiras, como dijo su compañero, que está dudando que sean verdad? Servicio de impuestos, entre otras cosas. Exacto, de hecho se acerca mucho a eso que dice usted. En general, ¿saben lo que hace? Cuando son empresas muy grandes las que quieren pedir dinero, ¿qué es lo que dice el banco? Compadre, tráigame para acá su estado financiero, pero auditados por una empresa auditora. Para que por último, no sé si se los comenté hace un tiempo, por último que un compadre de Deloitte, de EY o de Price ponga la firma y se moje ahí entero y diga, mire, estos estados financieros son verdad. Si una empresa muy grande se le exige eso. Si una empresa chiquitita, pyme, ¿qué es lo que hace? Muy cercano a lo que dijo su compañero, tráigame la declaración de renta. Por último, si usted está pagando impuestos por cierta utilidad, por último debe andar por ahí la utilidad. Eso es lo que hace el banco con las pymes. No sé si han cachado esa cuestión. Si alguien tiene una pyme y alguien quiere pedir un crédito, le dice, tráigame la última declaración de renta y el balance, para comparar si hace sentido. Eso es como lo típico de las pymes. Lo que el gerente de riesgo, que es colega nuestro, les pide para analizar si es que se le presta o no, dice, ya, mira, ¿sabes qué? Todos sabemos, puede que la pyme tenga números no muy reales, pero pídele la declaración de renta. el ente o el que verifica la veracidad al final de los estados financieros se llaman consultora. Depende, hay consultoras que se dedican a eso, y hay consultoras que están acreditadas para eso. Ya, perfecto. Y hay que cumplir con cierto estándar. Las más grandes del mundo son las que le mencioné, que le cobran mucho, pero que, por ejemplo, no sé, empresas gigantes pagan todos los años para que le auditen su estado financiero, para que cuando necesiten dinero ya los tienen. Toma, aquí están. Está firmado. ¿Se acuerdan cuando vimos los estados financieros de la universidad? ¿Quién los firmó? ¿Lo vieron o no?
los firmó Price. De hecho, era un profesor acá, colega nuestro. Lo firmaba Price, que es una empresa auditora, que en donde dice, y de hecho, ¿qué era lo primero que salía en los estados financieros? ¿Quién se acuerda, pues? ¿Se acuerdan o no? Decía comentarios del auditor, que era como una plana. Y él decía, yo revisé, así literalmente, yo revisé, pedí los estados financieros, vi los saldos de las cuentas corrientes, ¿sí? Y doy fe de que estos estados financieros son fidedignos. Eso es. Depende de la empresa, ya, pero después podemos hablar de consultoría. Ya, sigamos. Entonces, en este caso, volviendo al tema de la clase, lo que ustedes tienen que hacer y tener muy clarito es que meter todo esto en la misma temporalidad se le llama a este tipo de asientos medio raros, se le llaman asientos de ajustes. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman asientos de ajuste? Porque como que pulen un poquito la temporalidad. A usted le digan o no le digan, y esta es una cuestión más o menos complicada, ¿para qué me da maricón? Sí, ya, sí, se los digo, sí. Porque yo les voy a tirar por ahí el primer día del mes. Le voy a decir, estimado, la empresa firmó un contrato de arriendo por 500.000 y lo voy a dejar ahí camuflar. ¿Y qué va a tener que hacer usted el último día cuando arme los estados financieros? Reconocerlo. Y si es que no fue ordenado, se le va a pasar. Créame que se le va a pasar. Así, lo digo al tiro. Y yo no le voy a decir nada, en todo el enunciado no le voy a decir nada más. Y ahí yo le voy a decir, oigan, pero ¿qué pasaba el día 15? Se firmó un contrato de arriendo, ¿no? Y si es que no les dicen nada de que se pagó, pero tienen que reflejarlo como gasto. ¿Sí o no? Ya, pues. Les dije que era medio... Ya. Partamos entonces con la PPT. Sí, no sé si están viendo esto o no. Esto. El activo se puede... Ya. Entonces, nosotros vamos a ver en este tema 3, que son los acentos de ajustes y el principio de realización. Ya. Lo que nosotros tenemos que tener muy claro acá es que existen dos grandes principios, como les acabo de explicar. El principio de vengado, en donde nos dice es una lógica de reconocimiento que dicta que los gastos deben ser reconocidos en el periodo en los que se tienen lugar, aunque el pago se realice en un periodo distinto. Si ustedes lo pagan hoy o lo pagan en un año más, da lo mismo. Usted ocupó el departamento en enero, sí, listo, es gasto. Da lo mismo cómo se pagó. De esta manera los costos y gastos pueden ser relacionados con sus ingresos respectivos. Ese es el espíritu. ¿Ya? Que nosotros podamos tener, al ver el informe del estado de resultados, ver un solo informe en donde nos diga, miren, las ventas, los costos y los gastos hablan de lo mismo, en el mismo periodo. Y por otro lado, tenemos el principio de reconocimiento o de ingresos o principio de realización, el que les acabo de explicar. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿No va siguiendo? Ah, ya. En donde nos dicen, los ingresos serán reconocidos cuando la entidad transfiera, cáchense la definición bonita, pero se refiere a la misma cuestión. La entidad transfiera los recursos al cliente, independiente de cuándo se reciba el pago. Oiga. Dígame. El principio entonces es un principio que registra el gasto. Sí, o sea, es el principio que me dice cuándo registrar el gasto. Sí, pero independiente si es que se ha pagado o no. Y el segundo es cuando se realiza... Es para los ingresos. Es cuando registrar el ingreso que uno tuvo. O sea, el ingreso que uno debe. Exacto. O sea, el gasto que uno debe al final. Es que son cosas distintas, son principios totalmente separados. El primero, el de devengado, a usted le va a dictar, le va a rayar la cancha de cuándo tiene que registrar las cosas como gasto. Pero como, para hacerlo como más corto y un poco más preciso, es como el principio, el primero es como registrar lo que uno debe y después el otro es cuando uno paga lo que debía. No, porque el de abajito no es cuando uno paga, es cuando usted hizo una venta. Ah, ya. Eso es cuando él explicaba acá,
el principio de realización. En la pizarra lo primero que les decía, acá, ¿se acuerdan cuando yo les dije que independiente de cuándo se reciba la plata, en el momento que se entrega el producto, yo lo registro como ingreso por ventas? Eso es lo que a nosotros nos dice el principio de realización. ¿Ya? De los que están en Zoom, ¿alguien tiene una duda? ¿Estaba Pablo antes o no? ¿Ya no está? ¿O sí está? Ah, bueno. Sigamos. Acá estoy. ¿Sí? ¿Está? ¿Va siguiéndome? Oiga, pues. ¿Sí? Ah, ya. Ya, entonces, sigamos. En el fondo, como les dije, ahí les puse introducción a los ajustes. Lo importante acá es que quede todo en la misma temporalidad. Los ingresos y los gastos se tienen que reflejar bajo estos principios. ¿Es una cuestión complicada? Sí. ¿Es algo que es sencillo o fácil de estudiar? No. Les va a costar, porque de repente yo se las voy a tirar muy camufladas. Y le voy a decir, miren cabros, se fijó el siguiente registro, el siguiente hecho económico, y va a estar como al límite, y ustedes van a tener que decir, oye, pero es que esta cuestión, bajo estas características, lo debo registrar como ingreso. Pero bajo estas otras lo voy a dejar como un pasivo, que es ingreso por adelantado. No sé cómo registrar. Va a pasar. Voy a ser malo en eso. Voy a estirar el elástico al máximo lo posible para que ustedes en el fondo obligarlos un poquito a que sepan y manejen muy bien la materia. ¿Ya? ¿Estamos? Después, el principio del primero tenemos que saber el periodo contable. ¿Ya? Vamos a retomar un poco la primera parte del curso, pero tenemos que tenerla muy clara, muy bien, para poder entender esta cuestión. El principio del periodo contable, no sé si ustedes se acuerdan, es el principio número 3 de la primera clase. ¿Saben que existían los principios? De puesta en marcha, de comparabilidad, de uniformidad. Uno de esos era periodo contable. ¿Qué significaba? Que nosotros tenemos que saber en qué periodo contable estamos trabajando. Consta de las operaciones económicas que deben ser registradas en el periodo que fue realizada la transacción, reconocidas y registradas, perdón. Generalmente este es el periodo de un año, pero se pueden hacer estados financieros intermedios. Ustedes podrían hacer, por ejemplo, estados financieros mes a mes, año a año, cada semestre, no sé. Yo en realidad lo más corto que he visto es que sea mes a mes. Por un tema práctico, es porque hay muchos gastos que ya vienen mes a mes. Por ejemplo, si uno hace un estado de resultados quincenalmente, costaría un poco, porque uno, ¿cuánto tendría que llevar a gasto, por ejemplo, las remuneraciones? Los días exactos trabajados. En cambio, por ejemplo, el gasto por sueldo ya viene mensual. Por lo tanto, por un tema práctico, generalmente los estados financieros son mensualmente como lo mínimo. Hacerlo más corto por días, yo personalmente nunca lo he visto. Y nos dice, a partir de esto nace la necesidad de tener un proceso de ajuste y cierre del periodo contable. Ese periodo de ajuste es, como dijo acá su compañero, el último día, en donde empezamos a pulir un poquito estas cuestiones raras que nos habían pasado. Todos los gastos que se consumieron por tiempo, los empiezo a cerrar, empiezo a registrar, empezamos a ver, oye, mira, compré una máquina el día 17, pero la máquina se desgasta. Por lo tanto, tenemos que llevar los gastos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Les voy a enseñar lo que es depreciación. ¿Ya? Ahí sí. El asiento de ajuste, ¿ya? Siempre se hace el último día del periodo contable. ¿Por qué? Porque el último, tenemos que esperar hasta el término para saber si hay activos que se están desgastando, por el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando se desgastan activos tipo PPE. Vamos a ver más adelante, ¿ya? Más adelante vamos a ver cómo se desgastan. El desgaste contable de un activo tipo PPE se llama, ¿cómo se llama? Exacto, depreciación. Y ese es como uno de los a cuentas de ajuste más, podríamos decir, que más se repiten. En prácticamente toda empresa que tenga un activo se tiene que ir desgastando en el tiempo. ¿Ya? Y ese desgaste, ¿cuándo se hace este asiento? El último día del periodo. Siempre. Que se vaya Sí. acabando. Muy buen punto. El desgaste contable
es algo, espérese pues. Ya, salió bien, salió jugando bien. Igual, ya, está bien. Y están chabuyentos las nuevas generaciones. Ya, está bien, está bien. Sí, el desgaste contable se llama depreciación, en el cual yo voy a desgastar el costo histórico total. Pero por otro carril totalmente distinto, hay una cosa que se llama deterioro y reajuste. Y ahí va lo que dice usted, que podría eventualmente subir o incluso bajar más de lo que yo lo desgasté. Eso va por otro carril. No, está bueno, de repente salen preguntas muy buenas. Ya. Sigamos. Los casos típicos. Cáchense esto. Casos típicos. Los que están en Zoom ahí, Pablo está. Sí, aquí estoy. Ya, buenísimo. Los casos típicos de asientos de ajuste, que son los de gasto. Como decía su compañero acá, los casos en donde se desgasta y nosotros el último día del periodo tenemos que hacer foja cero y registrar todo lo que se fue consumiendo por el tiempo. Los gastos pagados por anticipado. ¿Cuál es el ejemplo típico? Que ya se los di yo. Oiga, pues, ¿cuál? El de los arriendos. Exacto, muy bien, Pablo. Por ejemplo, cuando uno va a consumir arriendo, porque lo va a utilizar, pero lo pagó antes de que se consuma. Es un activo o, entre comillas, equivalente como un derecho por usarlo. Lo digo como idea, pero que ustedes lo puedan interpretar bien. ¿Ya? Dígame. Pero dígame. Pues. Ya, bueno. Entonces, si es que usted paga antes de que se consuma, va a ser un gasto por anticipado. ¿Y cómo se llama? Es un activo que usted va a tener por derecho, no, en realidad no quiero confundirlo, no es por derecho de uso, sino que es un activo por anticipado, nada más que eso. 2. Desgaste de activos fijos o activos tipo PP. ¿Ya? Los desgastes por activos fijos, ya les expliqué, se llaman depreciación. Tres, los más típicos. Los más típicos. Gastos acumulados o devengados. Gastos que se incurren sin necesariamente constituir un pago. Lo que les decía, el arriendo, termina el mes y usted paga el arriendo, no sé, el 5 del mes siguiente, va a tener en su balance, o sea, en su estado de situación financiero, necesariamente va a tener un pasivo que se va a llamar arriendo por pagar. ¿Por qué? Porque el día 31 lo debía. Y para que lo deba, usted tiene que haber hecho un asiento de ajuste que se llama gasto por arriendo, arriendo por pagar. Dígame, ¿puso su micrófono? ¿Ah? ¿Puedo poner como deuda? Sí, pero ojalá sea un o poquito más por específico. pagar? Sí, o sea, más que por pagar, que diga deuda arriendo. Ya. Para separarlo de las otras deudas en el fondo. Después, ingresos acumulados o devengados. Ingresos que se devengan porque aún no se recibe el pago. Ya estamos, lo que les dije antes. Si es que no se devenga todavía, es decir, no se realizó la transacción de venta, ¿cómo se va a llamar? Dígame, pues. Reponga su micrófono, pues. Dígame. Ingreso por adelantado. Ingreso por adelantado. ¿Y qué tipo de cuenta era? Tiene una flecha para el lado, pues. Pasivo. Exacto. Un pasivo. Ya. Ya. Después, ingresos no devengados y no realizados. Se cobra efectivo, pero aún no se presta el servicio o se despacha ya lo que le acabo de preguntar. Ya, listo. Gastos pagados por anticipado. En el momento, este en realidad es el ejemplo típico, pagar el día primero del semestre el arriendo completo. Seguro pagado o un seguro. Mire, mire. El arriendo o un seguro. Usted contrató un seguro. ¿Cómo se contratan los seguros? Siempre son por anticipado. Siempre. Uno firma hoy el seguro para que lo cubra, no sé, un año más. Lo que pasa es que eso es un cobro específico de una sola vez. Lo que pasa es que uno, ¿qué negocia con la aseguradora? Pero no, pues ponga el micrófono. Dígame. Sí, obviamente que eso, pues, pero la forma de pago, ¿qué es lo que negocia? ¿Usted los seguros los paga de una, los paga cuota mes a mes? Cuota mes a mes. Ya, pues, en estricto rigor,
Esto es lo que uno debería hacer. Seguro pagado por anticipado contra efectivo, si es que se lo cobraran a usted entero. Lo que pasa es que la aseguradora le da a usted 12 cuotas, pero el seguro se negocia por año, por periodo completo. Así, toma, yo lo voy a asegurar a usted los próximos 12 meses. Y lo voy a cobrar, no sé, 500 lucas. Ya, páguemelo en 12 cuotas, pero se cierra de una vez. En el momento que vayan pasando los meses, como en este caso, que eran 6 meses, el 1 de diciembre de 2019, seguro pagado por anticipado, pasó un mes, cada mes eran 100.000, porque ese era un seguro por 6 meses. Pasó un mes, ¿y qué tengo que hacer? Registrarlo como gasto. Eso es lo importante. De ese asiento que está ahí, lo más importante es eso, registrarlo como gasto. Da lo mismo que yo lo había pagado el primer día del mes, o incluso yo no lo he pagado nunca. Lo importante es que al final del mes yo consumí un seguro por 100.000. Y mi estado de resultados va a decir, gasto por seguros por 100.000. Da lo mismo si lo pagué, o si no lo he pagado, o si pagué un año entero por adelantado. Lo importante es que mi estado de resultados diga lo que se gastó del 1 al 31. Eso es lo importante. Lo que se consumió en ese periodo específico. Ya. Por lo tanto, bueno, ahí terminó. ¿Alguna duda? Con esto estaríamos terminando la primera parte del ciclo contable. Ahora ustedes deberían estar más o menos capacitados para terminar la guía. ¿Ya? ¿Usted ha hecho la guía? No ha hecho nada. Usted. Pero si se lo hicimos en clase, ¿cómo dice eso? Pero como no, a ver, dice el 1, el 2 y el 3, sí, eso. Pero si se lo hicimos en clase, pues. Ah, ya, pues lo terminó. Ah, ¿y lo terminó? Ah, ya, bien, bien. ¿Alguien más ha hecho algo? ¿Usted? ¿Usted? Nada, ¿ve? Bueno, me imagino que están todos igual, así que no se sienta culpable. Ojalá pronto empiecen a estudiar. Ya deberían tener toda la información. ¿Ya? Ya, pues, estimados, lo dejamos hasta acá, tienen ayudantía el viernes. ¿Ah? Sí. Pero si ya está arriba esta diapositiva. Sí. ¿Ve? ¿Su compañero? Sí. Ya, eso, estimados, que estén muy bien. Mucho éxito. Gracias, Pablo, ahí por No, participar. profesor, en Zoom. muchas gracias, que estén. Gracias a ustedes, que estén bien. De nada, profe. Que la den bien. Igual profe. ustedes, nos vemos. Profe. Recuerden, ir a Cuídese. ayudantía el viernes es clave para que les vaya bien.